buenas tardes, Ángeles Caso. Muchas gracias por concederme esta entrevista fantástica, que augura ser fantástica, en este espacio virtual que he creado y que se titula Puertas para Adentro, para compartir un poco con el mundo la percepción desde el punto de vista de la gente relacionada con la cultura de este confinamiento obligado que estamos viviendo todos y todas y que, bueno, en el mundo cultural nos atañe con más fuerza si cabe. Gracias y bienvenida. ¿Qué tal estás, Ángeles? Gracias, Anabel, a ti. Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy pasando el confinamiento muy bien, no tengo ninguna razón para quejarme, muy animada. Hombre, el sufrimiento que está pasando mucha gente está ahí, ¿no? Y evidentemente esto nos acompaña todo el día. Pero bueno, una vez, digamos, más allá de esa realidad que es terrible en este momento, eh, yo, fíjate, estoy pensando que, y además lo he pensado desde el principio, que Sí. esta experiencia que estamos viviendo prácticamente la especie humana en su conjunto, porque creo que va a haber pocos países que se puedan librar de esta situación, va a ser para bien, va a ser para bien. Hay algo dentro de mí que Vamos a me... aprender muchas cosas de toda esta experiencia, ¿no? A nivel humano. Sí, sí. Y nada, muy bien. A ver, los escritores estamos muy acostumbrados a esto, supongo que otros muchos creadores también, Por ¿no? los retiros, ¿no? Que hacéis para Es crear, ¿no? O sea, Entiendo. yo me acuerdo, fíjate, sobre todo cuando yo empecé a publicar, cuando mi hija prácticamente acababa de nacer, ¿no? Y los años que me pasé deseando poder irme a un sitio, encerrarme, pasarme semanas tranquila, escribiendo, sin que esa inercia de la vida cotidiana me atrapase, ¿no? Y bueno, cuando he podido, pues lo he hecho muchísimas veces y creo que estoy entrenada para esto, ¿no? Y ahora obligatoriamente, pues las circunstancias nos han traído hasta aquí a todas, así que hay que ir asumiéndolo bueno, ir llevando lo mejor que se pueda. Quería comentarte, ¿dónde lo estás viviendo este confinamiento, Ángeles? Yo ya hace años que soy neorrural, como dice un amigo mío, o hippie, que dicen otros. Y entonces, bueno, llevo años viviendo en el campo, he estado viviendo en Asturias unos cuantos años, cerca de Oviedo, al lado de Las Caldas, en un sitio Cerca de mi zona. preciosísimo. Éramos casi vecinas, bueno, vecinas realmente. Un sitio preciosísimo, maravilloso, que han sido años muy felices, en una casa además tan bonita, tan bonita. Yo creo que es la casa más bonita en la que he vivido en mi vida y he vivido muchas. Ujú. Pero hace unos meses, desde el verano, me tuve que venir al otro lado, me vine al otro lado de la cordillera, una casa, bueno, que tenemos la familia desde hace muchísimos años en un pueblo de la montaña de León. Pasábamos aquí los veranos y me vine por el problema característico de Asturias, que son las comunicaciones, ¿no? Empezaron a surgirme cosas de trabajo que me obligaban a ir varias veces al mes a Madrid y de Madrid también a otros lugares. Y claro, la comunicación con Madrid desde Asturias es que es muy Es difícil. bastante precaria, ¿no? Entonces, Entiendo que para personas como tú, eso, la verdad, sí, se me el puso... tema del transporte es fundamental y poder llegar eso lo más rápido posible y de la mejor forma, claro. Claro, me fui con mucha pena, pero bueno, era lo más sensato en ese momento y también los precios en Asturias de la vivienda, me parecía todo un disparate. Bueno, se juntaron diversos factores, ¿no? Ujú. Y nada, y aquí estoy, bueno, fíjate, para pasar el confinamiento aquí, pues como toda la gente que estamos ahora mismo en el campo, ¿no? Dando gracias al universo, a los dioses, a quien sea, por Por habernos poder disfrutar de permitido, la naturaleza y de la vida sí, y sí, poder respirar, ¿no? En lugares de la zona rural, que realmente somos unos privilegiados los que vivimos aquí, ¿no? hablas con gente que están hacinados en pisos y entiendes que lo están pasando mal y con una ansiedad tremenda, ¿no? Pero claro, yo en cuanto hay un rayo de sol, puedo salir al exterior y ahí estoy trabajando, leyendo, paseando por mi jardín, haciendo ejercicio, o sea que bueno, nada que ver. Es un Y privilegio. sí, sí, ahí quería llegar. ¿Cómo ocupas tus días? ¿Estás en algún proceso creativo? ¿Estás escribiendo? ¿Algún artículo de los que tú escribes habitualmente? Y soy seguidora, por cierto. ¿A qué dedicas tus días ahora mismo en esta etapa que es tan difícil y tan diferente? Me ha pillado a mí también personalmente o profesionalmente en un momento diferente.
Ya no escribo artículos. Ya Ujú. no escribo artículos porque supongo que te refieres a los artículos del magazine, Sí, los que del son magazine. el magazine de La Vanguardia, que publicaba también La Nueva España y, bueno, y Sí. otros muchos periódicos del grupo Prensa Ibérica, que es el grupo de La Nueva España. Pues esta revista ha desaparecido hace unas semanas, ¿no? Se ha extinguido, ha sido reemplazada, no sé muy bien por qué, creo que por alguna revista de tipo lujo y moda y estas cosas, ¿no? Entonces, todos los que escribíamos ahí, desde yo hacía casi 20 años, nos hemos quedado de repente sin un espacio en el que escribir. Eso se ha unido a que estoy, como te digo, haciendo otras cosas, estoy trabajando para la radio, estoy trabajando para cine, estoy como en, me ha pillado en otro momento y me apetece más ahora dedicarme a estas otras cosas también, ¿no? Te veo Entonces, quizá más enfocada en otras artes, que digamos, no sé, en la música, el cine, que te llama más, porque yo sé que tú eres muy multidisciplinar y que te encanta estar diversificada. Mira, hace nada te vi presentando el concierto de una compañera lírica, de Ana Nebot, Ana que Nebot, organizaba la Alianza Francesa en el Teatro Filarmónica y saliste ahí a presentar y me pareció pues muy, muy interesante que una persona de tu calado pues hiciera esa presentación tan especial de una compañera que, bueno, que después triunfó porque aquel concierto fue fabuloso de canciones francesas. el concierto de chanson francés y de chanson de canción lírica también francesa fue de Ana Nebot, fue maravilloso. Claro, Nina es amiga mía desde que nació. Yo era Ujú. muy, muy amiga de su hermano, de Juan, que era un fotógrafo eh, fantástico. Éramos amigos desde los 12 años, Juan y yo. Juan se fue, murió en, bueno, en la otra pandemia que hubo horrible, que fue la del SIDA, ¿no? Que Sí. yo también la viví muy de cerca y que afectó a mucha gente muy querida por mí. Y, y bueno, claro, yo a Ana, pues eso, prácticamente desde que nació la conozco y he ido siguiendo su carrera. Además, soy exalumna de la Alianza Francesa, a la que le debo muchísimas cosas, y soy una gran amante de la música. Bueno, mira, yo siempre he pensado que el arte es único, el arte es uno, ¿no? Ujú. O lo dividimos por especialidades y le ponemos etiquetas, música, literatura, poesía, artes plásticas, y Ujú. dentro de cada una de esas etiquetas hacemos más subcategorías, porque los seres humanos nos organizamos así, somos muy de categorizar y poner Sí, fichas es sobre cierto. las cosas, ¿no? Pero yo creo que la gente creativa en general solemos ser creativos en diversos campos. Y la gente a la que le gusta el arte, lo creativo, en general le gustan también las Sí, distintas formas de distintas disciplinas, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, para mí todo forma parte de lo mismo, ¿no? Realmente. Aparte, tú estudiaste historia del arte. Sí. Historia del arte. Esa etapa, ¿cómo fue en tu vida? ¿Por qué escogiste esa carrera? Digamos que venía, estas inquietudes ya te venían muy de atrás, ¿no? Por todo lo que te Mira, inculcó tu padre yo, también. yo tuve padre extraordinario, el profesor José Miguel Caso, catedrático de literatura en la Universidad de Oviedo, y que fue un grandísimo padre, un hombre además muy adelantado a su tiempo. Tú fíjate que mi padre estuvo en mi parto, yo nací en el año 59, ya cumplí Ujú. 60, voy a cumplir 61, ¿no? Que bueno, Nada, son los nuevos 40, tú tranquila. un hombre que estuviera en el parto de su mujer en el año 59 era casi hasta un pecado, ¿no? Pero él conocía al médico, entonces le convenció en la Cruz Roja de Gijón, que fue donde yo nací, y entró a mi parto, imagínate, mi padre nos llevaba al parque de pequeños, hacía cosas que no hacían los padres en los 60, ¿no? Y, y pasaba mucho tiempo con nosotros y nos transmitió sus pasiones por todas estas cosas también, por el arte, por la literatura, por la música, que le gustaba muchísimo, y por la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los cuatro hermanos que somos hemos heredado, también por la ciencia, hemos heredado esas cosas de mi padre. Fue en ese sentido un gran maestro, acompañado por mi madre, que por ejemplo
pues fue una cantante lírica maravillosa en su juventud también, ¿no? Entonces, bueno. Y aparte, bueno, me dijo un pajarito que a tu padre le gustaba la tonada, que eso a mí me pega muy de cerca. A mi padre le gustaba mucho la tonada. Mi padre había nacido en Sotucangues, al lado de Covadonga. Mi abuelo la Riera, ¿no? Los casos somos de ahí de siempre y tenemos ahí, además yo lo noto mucho, las raíces estas tan profundas que tenemos con la montaña, con el verde, con los árboles, hasta con las vacas, ¿no? Yo veo una vaca y me emociono, es que me emociono. Una cosa como que mi sangre Lo me dice, llevas en el ADN un poquito, ¿no? de verdad que sí, estoy convencida. Entonces, bueno, mi padre que respetaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con la cultura asturiana, respetaba y amaba, ¿no? Y defendió mucho la lengua, por ejemplo, en momentos en los que, bueno, había catedráticos, compañeros suyos como Alarcos que hicieron exactamente todo lo contrario, ¿no? Mi padre siempre decía, es la lengua de mis padres y de mis abuelos, ¿cómo la voy a ¿Cómo renunciar a ella? Claro, y, perdón, no puedo ni despreciarla ni renunciar a ella, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre las expresiones de la cultura asturiana que a él le gustaban mucho, porque supongo que le relacionaban también con su infancia, con el mundo en Sotucangues, los años que pasó allí antes de irse luego a Gijón, pues estaba la tonada. Y cuando llegábamos a la casa de Covadonga, de Sotucangues, bueno, enseguida, ¿no? Ponía grabaciones, aquella había cassettes, ¿te acuerdas? Los famosos cassettes. De hecho, yo grababa mis canciones en cassette poniéndose la típica cinta encima para grabar, porque no tenía los grabables. Bueno, nada, una época atrás que mucha gente ni conoce ya los cassettes, No, ni sabe no, lo que fueron, pero fueron mucha diversión para la gente que de aquella no teníamos ni móviles ni nada. el cassette era maravilloso, íbamos con el cassette a todos los sitios y cuando empezaron los Walkman, ¿no? Que llevabas tus cassettes, ibas Sí, caminando, yo me recuerdo caminando por Madrid siempre o por Oviedo con mi Walkman puesto y con mi música en los oídos, ¿no? Entonces, bueno, a papá le gustaba mucho la tonada y la ponía muchísimo, o sea que lo que pasa que yo sí recuerdo que solo oíamos voces masculinas. Y ay, ahora eso tiene historia también. descubrimiento de la tonada asturiana que estás encabezando tú, Anabel, pues es maravilloso comprobar cómo os habéis incorporado las mujeres y estáis haciendo cosas preciosísimas, ¿no? O sea Sí, que al hilo de lo que cuentas, es que las mujeres siempre tuvimos prohibido entrar en los chigres, donde ellos habitualmente cantaban, o ir a concursos en su día, hasta que eso, ese esquema tan patriarcal se fue rompiendo, las mujeres estaban relegadas en sus casas y cantaban en sus casas. Por suerte todo eso cambió y las que llevamos un poco la voz cantante, nunca mejor dicho, ahora mismo dentro de la tonada somos las mujeres y es de agradecer. Y como te comentaba antes, muchas de mis alumnas también son mujeres, niñas incluso, que están siendo un poco el relevo generacional de este género que pienso que ya era hora de que se abriera un poco a las mujeres. Y ahora mismo sí es cierto que ha dado totalmente vuelta la tortilla y bueno, para mí es un orgullo que tu padre fuera un fan de la tonada y que tú valores tanto este género tan nuestro y sobre todo también la lengua asturiana porque está cantada en lengua asturiana. siempre, de verdad, yo me he discutido mucho por este tema en Asturias y en Madrid. A veces he oído a gente muy, supuestamente muy culta y muy inteligente decir barbaridades, ¿no? Es que hay mucho Y desconocimiento en torno a esto. siempre me peleo por este asunto y siempre digo lo mismo, es que una lengua es una cultura, es una manera de ver el mundo, de entenderlo, de nombrarlo. El mundo no existe si nosotros no lo nombramos. Como Sí. seres humanos, por supuesto que existe al margen nuestro y ahora en este momento lo estamos comprobando, ¿no? Esta especie de eclosión que hay de naturaleza, que yo creo que es muy visible, ¿no? De cómo otros animales que no son los humanos están ocupando el espacio que les estamos dejando durante estas semanas de confinamiento. Que a mí me parece fascinante también, ¿eh? Yo tengo un búho cantando aquí todas las noches, tengo la casa llena de pájaros, veo Es, animales por todas partes, han vuelto a su entorno natural, es increíble. a mí ayer, que volvía de la compra, me Uh-huh. cruzó por delante una cigüeña, pero que casi me rozó, ¿no? Y me Qué pareció maravilla. hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Y pensé, tía, es tu momento, disfrútalo y aprovechalo, ¿no? Que no estamos aquí
¿sabes? Los coches, los camiones, interrumpiéndote la Esto vida. es un respiro para ellos, es un respiro para el planeta a nivel ecológico. Bueno, aquí en Oviedo los niveles de contaminación se han reducido al mínimo histórico. O sea, vivimos un momento realmente bueno para el planeta Tierra y, bueno, malo para nosotros porque tenemos que estar relegados en nuestras casas. Pero creo que tenemos que sacar muchas reflexiones en torno a esto que está pasando y por qué hemos llegado aquí. Fíjate, nos lo merecemos, nos merecemos Totalmente, incluso total. más. O sea, con perdón de toda la gente que está sufriendo, por favor, no quiero en No, no, absoluto desde luego. dar eso, ¿no? Uh-huh. Apoyando a la gente que está realmente enferma o los que se están muriendo, que es una desgracia terrible. Uh-huh. Pero el hecho de tener que estar confinados en nuestras casas, vamos a quedarnos con eso. La especie humana se lo ha merecido con creces. O sea, hemos hecho muchos méritos en las últimas décadas para que nos tuviera que pasar algo así, ¿no? Incluso podría ser mucho peor. Y hemos hecho caso omiso a las señales que nos estaba dando el planeta, pienso. Es que a Los veces... animales, los mares de plástico, ¿qué más necesitamos ver y vivir en carnes para darnos cuenta de que, vamos, por este camino nos vamos totalmente al carajo, nunca mejor dicho? Yo que soy ecologista desde muy joven, he sido, bueno, activista en Greenpeace y he participado mucho, he estado también en el consejo de Greenpeace algunos años, bueno, he estado siempre muy metida ahí, ¿no? Y aparte de mi amor absoluto por la naturaleza, la necesidad que yo tengo de vivir entre árboles y viendo cielo, ¿no? A veces pienso, ¿esto será realmente una especie de reacción espontánea del propio planeta para curarse un poco de las heridas que le hemos Yo causado, pienso que sí. ¿no? Pues, Yo pienso que sí, pero nunca lo sabremos. Evidentemente, nunca lo que algo sabremos. tan pequeñito como un virus haga que toda la humanidad esté recluida es para pensárselo y mucho, y mucho. El ser humano, sobre todo los seres humanos modernos. Yo, mira, estoy leyendo estos días un maravilloso ensayo que tiene que ver con algo que estoy preparando para después del confinamiento. Estoy leyendo un ensayo sobre la formación del espíritu humano, de la mente humana, porque en realidad es en inglés, se llama Human Mind, a lo largo de la prehistoria y del neolítico, ¿no? Y es apasionante ir descubriendo cómo nos vamos convirtiendo en la sociedad que somos, que es algo que, bueno, empieza a generarse a partir del Neolítico, fundamentalmente, en torno a 7.000, 5.000 antes de nuestra era, ¿no? Y que empieza, digamos, la cultura urbana, la gente se asienta, empieza algunas personas a adquirir mucho poder, mucha riqueza, y a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Y cómo nos hemos creído durante siglos que somos el centro del universo. Bueno, las religiones mayoritarias, la cristiana, la judía y la musulmana, no pasa lo mismo con la budista, que entiende el mundo de otra forma muy diferente, ¿no? Pero las religiones siempre nos han dicho que el ser humano es el centro de la creación, creado a imagen y semejanza de Dios, y que somos mucho mejores que cualquier otra especie animal o cualquier otra especie vegetal, ¿no? Cuando indagas un poco en cómo son otras especies animales y las especies vegetales que tienen un proceso evolutivo extraordinario, ¿no? Y te planteas a pensarlo un poco, te das cuenta de que ni siquiera es verdad. Es más, como especie, somos una especie muy dañina y que incumple las reglas básicas de supervivencia, ¿no? Cuando una especie destroza el medio ambiente en el que vive, está condenada a la extinción. Totalmente. Bueno, a lo mejor no creemos que el planeta tiene una especie de inteligencia profunda, porque nos parece que los únicos inteligentes del universo somos nosotros, pero igual la tiene, y igual esto es una respuesta a todas nuestras barbaridades, no solo ecológicas, yo creo que habíamos llegado a un nivel de monstruosidad social, sobre todo en esta última década, a partir de la famosísima crisis económica, estábamos construyendo una sociedad monstruosa.
¿Y crees que va a haber un antes y un después de un post-coronavirus en el que haya gente que salga reforzada y otra gente que no haya aprendido nada? ¿Cómo crees que va a evolucionar el ser humano o las personas después de vivir esta crisis? ¿Saldremos bien, Estoy reforzados? siendo optimista. Por supuesto va a haber gente que no va a aprender nada, hay gente que nace y muere y no ha aprendido nada, ¿no? Muere igual de hace 1000 años que el día que nació. Pero, pero creo que para la mayor parte de nosotros esto es iba a decir una lección, no, es un conjunto de lecciones extraordinarias, ¿no? Una lección de humildad. Para empezar, me gustó mucho el otro día Otín, nuestro gran microbiólogo, ¿no? Que decía que, hablando de esto, de que es una lección de humildad por muchas cosas, pero entre otras decía él, la ciencia gasta tanto dinero en cosas que por otro lado son extraordinarias, ¿no? Yo amo la ciencia, o sea, no tengo, nunca diré nada en contra de que se gaste dinero en investigación, de lo que sea. Pero resulta que ahora nos encontramos con que lo que faltan son mascarillas y guantes. O sea, lo más humilde, lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, sí. Lo más Pero es básico. que, claro, hay que tener en cuenta que hemos estado recortando en sanidad muchos años Yo creo, y no hemos estado pendientes tampoco de la ciencia, de la investigación. Creo que se ha ninguneado esas disciplinas. No sé cómo lo ves tú, pero también eso es otra cura de humildad que tenemos que aplicarnos. es que, insisto, en esta última década especialmente, llevábamos ya décadas, ¿no? Pero en la última, desde 2009, 2010, y aquí en España yo creo que se ha notado muchísimo, ¿no? Se ha menospreciado todo lo que realmente es importante, en nombre de una palabra espantosa y además espantosamente mal aplicada y concebida, que es la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto que estamos viviendo lo que nos demuestra es que la única rentabilidad que importa realmente, que tiene sentido, es la de la condición humana y la de la condición del planeta. No hay más rentabilidades que vengan a cuento. El resto es pura bazofia ideológica Total. y bazofia ética, bueno, o antiética, bazofia de costumbres y no nos sirve. Entonces Y yo, de grandes esferas y de grandes intereses que son los que realmente están moviendo el mundo claro, y al final pasa. la fórmula no funciona porque nos ha llevado a este tipo de circunstancia que vivimos ahora. Es cierto que hay grandes intereses que mueven todo esto. Es cierto que nuestros políticos y a veces también los de izquierdas o de determinados sectores de la izquierda se han dejado comer el terreno por esos poderes cortoplacistas, ¿no? Neoliberales, terribles, ¿no? Los de la rentabilidad. Pero también es cierto que la ciudadanía no ha reaccionado o no lo suficientemente, ¿no? Yo te das cuenta de eso, de cómo se ha arrasado la cultura, la ciencia, la sanidad, la Los dependencia servicios sociales. de nuestros ancianos, pero ¿cómo es posible que tuviéramos a muchos de nuestros ancianos encerrados en en esos espacios que ahora estamos descubriendo, vendidos únicamente a ganar cuanto más dinero mejor? Hay residencias estupendas, públicas y algunas privadas también, pero hay todo un conjunto de residencias privadas en España que además habíamos ido teniendo avisos, ¿no? Ahora ya no es aviso, es que nos ha saltado a los ojos. Pero todo esto ha estado pasando y no le ha importado a casi nadie. A mí esto es lo que me estaba dando mucha pena en estos últimos años, ¿no? Bueno, si te Yo, das cuenta, las personas mayores cuando dejan de producir sucede esto, son relegadas a residencias y pasan a un tercer plano. Entonces pienso que vienen por ahí los tiros. Volvemos a la productividad, volvemos a la rentabilidad. Cuando las personas dejan supuestamente de ser rentables para este mercado consumista, se convierten en eso, en personas que ya no se piensa tanto en ellas. Y eso también es materia de reflexión, pienso. no, es No que puede ser que nuestros mayores, que son, vamos, lo mejor que tenemos, los que han levantado este país en los momentos de crisis más absoluta, en la anterior crisis de la que tú hablabas, que ahora de repente nos estemos descubriendo el estado en el que están, que no hayamos hecho nada y que
de nuevo tenga que venir una crisis como esta, que para encima les convierte en el factor de riesgo máximo, para que abramos los ojos a algo que lo teníamos aquí pero no queríamos ver de alguna forma. Y esta decadencia absoluta de la cultura en España, que ha sido brutal, ¿no? Tantas cosas. Y bueno, la sanidad, que todavía estamos diciendo que es la mejor sanidad del mundo, pero en fin, los hechos, lo que está ocurriendo, yo creo que demuestra que tenemos grandes profesionales extraordinarios y afortunadamente están ahí, se están dejando algunos hasta la vida, literal, textualmente, ¿no? En esto. Y sí, hospitales muy bien dotados, pero seguramente muy malos gestores de todo esto, ¿no? Y un abandono de estos últimos 10 años terrible. Entonces, bueno, todo esto nos ha saltado encima, lo tenemos que ver. Yo creo que mucha gente está viendo ya, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para rehumanizarnos. Mira, yo pienso, hay gente que está siendo muy, muy negativa, pero no, yo lo veo con optimismo. Cuando la gente pasa hago una comparación que creo que se entiende muy bien, ¿no? Cuando la gente pasa una enfermedad grave o un accidente y se recupera, la inmensa mayoría de la gente reconoce que ha cambiado su manera de estar en el mundo, ¿no? Que recoloca los valores, se da cuenta de lo que es importante y lo que no. Yo creo que esto es algo que va a pasar a nivel mundial después de este trauma tremendo que estamos viviendo, ¿no? Que muchísima gente va a recolocar los valores. Creo que va a ser así. Y estoy leyendo mucho, me parece que en España no se está reflexionando lo suficiente sobre lo que va a pasar después de la crisis, ¿no? Veo a los medios demasiado entregados a la vorágine del día a día. Informativa, ¿no? Del día a día, de las cifras, los números, etcétera. Están dejando poco espacio para la reflexión, pero yo sí estoy siguiendo lo que se está publicando en España y cosas que se están publicando fuera de España de filósofos, economistas, politólogos, y me parece que en general hay una especie de convicción de que las cosas van a ir por ahí, ¿no? Que esto es un momento para reconstruirnos como seres humanos y no olvidarnos de verdad de lo que es ser un ser humano, ¿no? Que nos lo hemos olvidado. Espero no equivocarme. Ojalá no te equivoques, Ángeles. Lo que está viendo, si todo el sufrimiento que está viendo no sirve para eso, la verdad es que entonces sí, nos mereceríamos la extinción de verdad, ¿no? Tan inteligentes que se supone que somos. Es así. Bueno, y cambiando un poco de tercio, yo quería preguntarte algunas cositas como admiradora y como seguidora tuya. Hay algunas cuestiones que me llaman la atención de tu bagaje. Y, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que te pasó hace no mucho, y que fue una censura que te hizo Facebook a una portada concreta donde salía una mujer con un pecho descubierto, pero bueno, que era totalmente, bueno, en nombre del arte. Y bueno, quitaron tanto esa foto como otra más de una de tus portadas, de una de tus obras, que creo que era Las mujeres que pintan, ¿no? Sí, eran grandes maestras. Grandes maestras. Y yo quería comentarte que a mí me pasó algo similar con mis redes sociales. Tuve una denuncia masiva. Bueno, imagino que por gente que no le apetecía que yo tuviera una serie de seguidores, que eran 15.000 nada más y nada menos, hicieron una denuncia masiva a mi red social como artista y automáticamente Facebook me cerró todas las cuentas. Entonces tuve que volver a empezar de cero y bueno, para mí fue una frustración total porque no pude hacer absolutamente nada, incluso poniéndome en contacto con gente, bueno, pues de cierta altura dentro de la empresa de Facebook. Entonces, cuando leí lo que te había pasado, pensé, qué tiranía que a la gente del arte se nos hagan estas cosas, que no tengamos la libertad, que haya un sesgo total en cuanto bueno, pues a una foto que pertenece a una artista o a un dibujo que pertenece a un artista y que, bueno, que carece de negatividad. Sin embargo,
insultos, vejaciones, etcétera, sí se permiten en Facebook y no hay nadie detrás que diga, pues esta es una injusticia, esto no se puede hacer y hay que tener un cierto rigor con lo que se bloquea o lo que se censura. Y tanto a ti como a mí, pues nos han perjudicado en ese sentido. Y quería Bueno, preguntarte qué opinas de esto. ¿Las nuevas tecnologías nos ayudan, no nos ayudan? Porque a veces te encuentras con estos capítulos que son realmente muy desagradables. no, lo mío fue una cosa, en todo caso, menor comparado con lo tuyo, ¿no? Además, yo no uso redes, no tengo redes, esto es una... O Tengo sea, que una eres más especie libre aún todavía. No, yo nada, no quiero saber nada de eso. Bueno, se supone que tengo un Facebook, digo, se supone como escritora, pero bueno, yo creo que hace meses que ni siquiera hay una persona que se ocupa de esto, pero yo creo que hace meses que no subimos absolutamente nada. Y no sé si además de Facebook tengo alguna cosa más. Es que ni lo quiero saber, no me interesa nada. Esto fue sí, pero les pasa a todos los museos y a todos los artistas. Era la portada de mi libro, Grandes Maestras, Mujeres Grandes Miradas. maestras. Y era un cuadro de una pintora francesa que en 1800 retrató a una ex esclava, era el año de la liberación de los esclavos en Francia, y Sí. retrató a una mujer negra, bellísima además, la retrató con un pecho al aire, pero no era nada erótico, todo lo contrario, era como la diosa nutricia de la antigüedad, era un símbolo de nobleza, ¿no? De esa mujer esclava de piel negra, ¿no? Sí, para Y nada pornográfico ni nada por el estilo, que es lo que suelen atacar ellos, ¿no? y está el algoritmo que dice bueno, cualquier cosa que suene a genital, a sexo, a tal, como son tan puritanos los estadounidenses para estas Sí, cosas, para pues, lo que quieren, sí. hombre, ya hablamos de armas y guerras y bombas y asesinatos, esto ya lo ven ellos de otra manera, ¿no? Pero pechos y genitales al aire, aunque provengan del pasado más remoto, no les gustan nada. Bueno, es un absurdo más como tantos otros, pero también es una demostración del poder de los algoritmos en nuestras vidas, ¿no? Otra cosa que hemos ido dejando que pasara y nos hemos prestado a ella, yo no, porque te digo que estoy fuera de todo eso y además me niego, o sea, ahora hay gente y amigos que me dicen, ¿por qué no escribes estos días en las redes? Digo, no, yo nunca voy a participar de eso, ni siquiera voy a aprovecharme de la parte buena que tienen las redes, que sé que la tienen. Sí, la tienen, sí. No quiero verme salpicada por la parte Para mala. publicidad, merchandising, esas cosas es fundamental. Lo que pasa es que entiendo que este tipo de cosas te salpican y da muchas ganas a veces de decir, mira, cerramos todo hasta aquí. Señores, contáctenme de la forma tradicional, que es el teléfono. Miedo. Y ya está. Cuando ves el odio concentrado en las redes, ¿no? Y dices, ¿quién es toda esta gente, no? ¿Dónde están? Me los cruzo por la calle porque porque te los cruzas por la calle y a lo mejor hasta te dan los buenos días, son el vecino de tu casa o alguien que crees que es amigo, vete tú a saber. Y luego están en las redes escupiendo mierda, ¿no? Y a mí esto me asusta bueno, Es otra porque forma de estar deshumanizado, si te das cuenta, y es una cobardía, porque te atacan desde un perfil anónimo y no sabes cómo defenderte y aquello, vamos, es libre ejecución, haga usted lo que quiera, que la otra persona no tiene forma de defenderse. Pues lo no, y mismo que me ocurrió a mí, que no pude hacer nada hasta ahora, no pude. madre mía. Nada. Eso es más grave. Ves que hay una cantidad de gente que alberga una enormidad de odio en su interior que dices, pero Odio, envidia, sí, sí, de realmente son verdad, esas cosas, o pero sea, hay que aprender a estar por encima, desde de luego. verdad eres tan desgraciado en la vida, de verdad. Es mira, pues eso, está este proceso que a lo mejor sirve a alguna de esas personas para reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, pues lo mío que me quejaba tanto igual no era para tanto, ¿no? O sea, Exacto. bueno, ojalá, confiemos, no sé. De momento no se está viendo eso. De momento las redes, De momento, desde luego que no. Y que llegan, también, mira, que no entro, pero son un leían, espero, ¿no? a ver, ¿no te digo? Sí. No, Perdona, Ángeles. que hay un sector importante de las redes que ahora mismo son un estercolero muy que echa Total. mucho, ¿no? Pero Sí, bueno, bueno, yo hay algunas redes que, por ejemplo, cuando entré en el tema de política, tuve que decirle tanto a mi familia como a mí misma que no entres a leer lo que ponen porque era realmente hiriente, pero por todo lo que se decía y por todas las mentiras, burradas, la capacidad conspirativa que tiene el personal para hacer daño. Entonces, lo mejor a veces en ese tipo de casos es estar fuera.
Y Pero nada, bueno, hablando de política, por ahí te quería coger también yo, quería preguntarte. no Sí, tienen sí, cosas mejores que hacer con sus vidas, con su tiempo, con su sí, talento, con su... Pues hay tantas cosas fantásticas para hacer, ¿no? Qué pena totalmente. que pierdan el tiempo con todo eso, ¿no? Pero bueno. Pues eso, te quería decir que ya que tenemos estas conexiones, yo sé que en 2015 entraste en las listas municipales con Somos Oviedo. No sé si sabes que ahora soy concejala con Los, este mismo grupo municipal. Y quería preguntarte, bueno, imagínate que tuvimos el mismo punto de vista como artistas, de aportar otro punto de vista a la política, pero qué te animó a introducirte en las listas electorales de aquella? bueno, yo creo que lo que animó a muchísima gente, ¿no? Es decir, yo estaba desolada con con el camino por el que transcurría la actividad política en España, eh, desolada, bueno, desolada, ya lo sabía desde tiempo atrás, pero desolada por cómo la corrupción había crecido como un campo de setas sin que nadie le pusiera freno, desolada con el cinismo de los políticos de derechas y de izquierdas, desolada con la evolución de, sobre todo del Partido Socialista, del que yo nunca había sido votante, pero bueno, que era un poco el reflejo de la izquierda en el poder, ¿no? Ujú. Entonces, cuando surgió Podemos, pues me pasó como a mucha gente de este país, o sea, pensé, vaya, por fin hay una posibilidad de sentirme representada y sobre todo una posibilidad de remover cosas, ¿no? De hacer un discurso diferente, de establecer una agenda política diferente, de, Ujú. de cambiar las cosas, ¿no? Y entonces me parecía, yo que he sido siempre que, bueno, me he tenido a mí misma por una persona comprometida con causas diversas, ¿no? Por las que creo que vale la pena luchar, pues cuando me llamaron los compañeros, me pareció, yo nunca he formado parte, digamos, del partido en sí mismo, pero Ujú. sí pensé que era un buen momento para ayudar a establecer un proyecto político que me llenaba de ilusión, ¿no? Y bueno, ahí estuve, sí, sí, no me arrepiento nada de haber estado. Yo creo que es verdad que se han cometido muchísimos errores, pero afortunadamente existe Podemos eh, y creo que ha contribuido a que cambiaran muchas cosas en estos últimos años, muy despacito, muy poco a poco, pero ahí se iban notando y que está contribuyendo mucho en este momento a que la situación económica que ya estamos pasando y que vamos a seguir pasando no tenga nada que ver con la que se pasó en Con lo unos... que hubiera sido de no estar en el gobierno ahora mismo, ¿no? Porque Es pienso que que es fundamental en este capítulo que tengamos este gobierno de coalición, porque creo que de otra forma no hubieran sido los intereses sociales los que prevalecieran seguro, sobre otras cosas. seguro. Yo creo que Podemos ha puesto esos intereses sociales sobre la mesa desde su origen, no solo ahora que está en el gobierno, sino siempre, y ha obligado a que el Partido Socialista se parara en un momento determinado, hiciera una reflexión y empezara a actuar de otra manera e incluso ha obligado a ciertos cambios de agenda política en otros partidos que ni siquiera son de izquierdas. También ha habido una reacción al revés, ¿no? Que es bueno, el afloramiento de la extrema derecha, obviamente, pero bueno, eso responde al momento histórico más allá, o al momento histórico que estábamos viviendo antes del virus. Vamos, Exactamente, porque no sabemos qué va a ocurrir después del virus, cómo van a seguir los derroteros, digo, sociopolíticos, ¿no? De alguna forma. Y bueno, cambiando de nuevo de tema, que te voy haciendo un baño un poco de diferentes cositas que me apetece conocer de ti, explorar más de ti. Oviedo, una ciudad importante para ti. Yo sé que naciste en Xixón, pero que después de muy pequeñita te trasladaron a vivir a Oviedo. ¿Cómo ves la ciudad de cara a las artes, a la literatura, un poco al espectro cultural? ¿Qué ves que le falta? ¿Qué se puede hacer? ¿Es una ciudad inspiradora para ti a nivel cultural? pues mira, lo fue mucho, lo fue mucho. Yo viví un Oviedo que fue el de finales de los 70, principios de los 80, eh, que bueno,
fue un Oviedo fantástico, ¿no? La movida obetense. La movida obetense, o sea, yo estaba ahí, en ese cogollo, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí salimos mucha gente, de todo, escritores, músicos, gente de teatro, de cine, de diseño, de arquitectura, no sé, coincidimos un montón de gente ahí. Yo empecé a los 14 años a hacer cosas, primero en teatro, luego danza, luego música, o bueno, todo a la vez. Hacíamos de todo, porque nos hacíamos hasta la ropa, ¿no? Fue una ciudad fantástica y un momento extraordinario y bueno, para mí fue muy importante vitalmente. Y claro, yo me fui de Oviedo a los 24 años, me fui a Madrid y estuve 24, pues estuve, ya ni me acuerdo, pero 30, más de 30 años en Madrid, o 30 años en Madrid, ¿no? Y cuando volví me decepcionó mucho. Oviedo. Imagino que la encontrarías totalmente cambiada, ¿no? La vi muy cambiada, todo el mundo me lo decía, ¿no? Pero Más claro, burguesa, quizás. mucho más burguesa, y bueno, sí tuve la sensación de que se había abandonado muchísimo, salvo la música clásica y la ópera que ha seguido manteniendo un nivel muy alto en Oviedo, y me alegro, Sí, de hecho es referencia, sí. es un referente y esto es muy importante y eh, falta que se incorpore más gente joven a ese mundo, pero bueno, ahí está, la posibilidad está ahí. Eh, pero lo demás me pareció que estaba muy apagado, ¿no? Y sí veo que hay cositas pequeñas, gente que hace cosas valiosas, pero todo es con muchísimo esfuerzo. Claro, yo quizá tengo mitificados aquellos años 80, pero es que en aquella época no nos costaba nada hacer las cosas, era muy fácil, fluían por sí mismas, Fluía, ¿no? fluían. Y ahora yo veo que todo se tiene que pelear muchísimo Mucho. más y cuesta mucho más, ¿no? No hay apoyo público y claro, en los 80 sí, es que todo era, yo creo que el viento soplaba a favor y entonces era fácil, ¿no? Eh, montarnos una estética nueva que respondía a una ética nueva, ¿no? Mm. Y así fue tu generación, que fuisteis tan creativos y tan revolucionarios, de alguna forma. Y cuéntame, desde el punto de vista cultural, sí, dime. Como revolucionarios, yo creo que no éramos ni conscientes, ¿no? Del cambio Bueno, que... sí, mi generación os ve así, como muy revolucionarios, como gente que nunca tuvo miedo a nada, que experimentasteis con todo, con las drogas, con el alcohol, era todo nuevo y como un hervidero, que ahora pienso que no se vive de igual forma porque lo tenemos todo mucho más accesible. Experimentamos mucho con todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con los sentidos. Fue como una reinvención del cuerpo, ¿no? El cuerpo había estado escondido durante los años del franquismo, todo lo que tenía relación con lo sensual era pecaminoso, y nosotros descubrimos que el cuerpo existía, que era bonito, que era divertido, que a través Que del había que hacerlo florecer y que fluyera, claro que sí, la energía. cuerpo pasaban cosas maravillosas, ¿no? Bailabas, follabas, eh, luego hubo gente que se metió en temas de drogas y tal, bueno, otros no, yo por ejemplo ahí en ese territorio nunca me metí, fueron los valientes ya que llevaron la valentía al extremo, digamos, ¿no? Pero sí es verdad, yo lo definiría así, redescubrimos el cuerpo, ¿no? Y todo lo que a través del cuerpo podía entrar, todo lo sensual en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y fue fantástico, la verdad. Yo no sé, a lo mejor todos mitificamos la juventud, pero éramos mucho menos, el mundo en general, o ese mundo en el que vivíamos, era muchísimo menos puritano de lo que yo percibo que es ahora, ¿no? Me llama mucho la atención. Hace unos En días ese sentido hay un retroceso, ¿no? Nos volvemos cada vez más... es llamativo, hace unos días estuve viendo esta película extraordinaria que es La vida de Brian de los Monty Python, Ah, ¿no? sí, yo también la vi, la 2, sí. No me acuerdo bueno, de los 80, no sé, no me acuerdo muy bien el año, pero es Sí. que la película ahora mismo no se podría hacer. Bueno, no sé, insisto, después de esto que estamos viendo ya Es veremos. totalmente transgresora, la verdad que sí es cierto que tendría muchísimas críticas ahora mismo. Es que éramos transgresores y eso como que ahora mismo es imposible, ¿no? No, la vida de Brian no se podría hacer en estos momentos, o sea, 4 décadas después, ¿no? Es curioso esto, sí. Sí, y muy de reflexionar también. Mm. Pero bueno,
Es lo que toca vivir ahora mismo. Yo también quiero preguntarte, ¿qué va a hacer Ángel Escaso el día que nos levanten el confinamiento, pueda salir y hacer? ¿Cómo va a ser tu primer día? Que ya sé que estás ahí en tu casita muy a gusto, pero cuando puedas salir de la casita, ¿qué vas a hacer, Ángeles? Bueno, yo creo que primero visitaré a los amigos más cercanos y Sí, brindaremos con... Yo no bebo, pero bueno, si hay que beber, beberé se también. bebe, se bebe. Y luego, inmediatamente, si ya se puede viajar, que no lo sé, porque habrá que ir viéndolo, pero Sí, en cuanto, será pue- vamos, claro, paulatino, irá de a poquito. en cuanto pueda viajar, pues me iré a Oviedo a ver a mi gente, ¿no? A ver a mi madre, que tiene 91 años, y que está muy bien, está estupenda, pero bueno, hace ya un mes o más que no la veo, ¿no? Entonces, iré a ver a mis hermanos, a mis sobrinos nietos. Tengo 4 sobrinos nietos pequeñitos, entre 2 y 6 años, que son el Qué amor de mi maravilla. vida en estos momentos, 2 niñas y 2 niños a los que adoro. Y buah, tengo unas ganas de verlos, de achucharlos, y sobre todo tengo muchas ganas de verlos a ellos y a todos los niños corriendo por el Prado. O sea, Sí, sí, porque el tema de que los críos estén ahora mismo en las casas, a mí me parece que están siendo unos campeones y campeonas porque es muy difícil tanto tiempo con esa energía vital que tienen ellos y estar nos, recluidos y estar aguantando tan bien como lo están haciendo, ¿eh? nos están dando un ejemplo, de Un madurez. ejemplo total. Yo creo que hay más gente adulta que lo está pasando peor que ellos, ¿eh? Si los niños se adaptan a todo, es que es maravilloso, ¿eh? Y bueno, pues eso, me iré corriendo a Oviedo en cuanto O pueda. sea, resumimos que lo que te hace falta más es el contacto, los besos, los abrazos, ¿no? El estar con la gente y poder arroparla, Y yo creo como que a todos nos mismo pasa, ¿eh? pues, que todos o supongo que casi todos echamos de menos, ¿no? Por eso te digo que cómo van a cambiar los valores después de esto. Eh, Ayer o antes de ayer oía a un chico, no sé si fue en la radio, en televisión, Sí. que acababa de salir de la enfermedad, acababa de salir del hospital, ya estaba en su casa, Ujú. y te preguntaban, ¿no? Y bueno, entonces decía, no, es que me han cambiado mucho las cosas, porque yo ahora en este momento lo único que me preocupa, antes yo pensaba todo el tiempo en el trabajo, el dinero, lo que gano, lo que dejo de ganar. Ahora lo único que me preocupa es que mi familia y la gente a la que quiero esté bien y verles pronto, ¿no? Entonces, bueno, esto Fíjate, nos... una cosa tan sencilla, ¿eh? Que hasta hace nada no valorábamos o que íbamos relegando un poquitín, porque cuando entras en esa vorágine de prisas, de trabajo, de correr, 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 vas dejando atrás pues, las cosas que ahora mismo yo creo que muchos estamos viendo como fundamentales. Y es el cariño, el contacto con la gente que queremos, verlos felices, que estén bien y poco más. El dinero ha quedado ahí, el poder ha quedado ahí y nos hemos dado cuenta que no vale para prácticamente nada. Nada. Y es cierto que ayuda, pero en momentos así, nada. Creo que no. En momentos así lo que valoramos más son otras cosas, ¿no? Que son las importantes de verdad, ¿no? Eso Y es. ver a los niñinos, cuando veamos a los guajes otra vez corriendo por los parques y por el Prado, Sí, eso va a ser, vamos, eso va a ser extraordinario. desde luego que sí, esto va a ser una cura de humildad para muchos y muchas. Y ahora tenemos una sección dentro de este programa de Puertas para Adentro, que son recomendaciones. Yo creo que esto no te va a costar en absoluto porque tienes detrás de ti una estantería genial y maravillosa Bueno, y te claro, voy a decir que nos digas, que nos recomiendes a la gente que te está viendo, Ángeles, que nos está viendo, un libro que pienses que es maravilloso para leer en confinamiento, una película, una serie que te guste, para el confinamiento también, y por último, mi género, un disco o alguna canción que te llegue al alma, al espíritu y que quieras compartir con nosotros y nosotras. No sé si te acabo de yo pillar. no lo había preparado. O sea, que déjame pensar, porque Es que claro, soy un poco mala porque nunca os aviso de esto, ¿no? pero a mí me gusta de repente decir, ¡pum!, un libro. A ver, el primero que se te venga a la cabeza que tú tienes que tener miles. Sí, mira, pues un libro que me gusta muchísimo, una novela. Voy a recomendar una novela, aunque yo cada vez leo menos novelas, pero voy a recomendar una novela de una escritora maravillosa que se llama Lita Sackville West. Lita Sackville West. Ajá, Fue la amante y amada de Virginia Woolf, de nuestra gran Virginia sí. Woolf, y es también una extraordinaria escritora, ¿no? Y bueno, tiene un libro, una novela preciosísima que se llama Toda pasión apagada, que está traducida
Toda pasión apagada. Qué bonito título, ¿no? Y, Diferente. y es la historia de una mujer mayor y de Ajá. cómo esta mujer también en un momento determinado de su vida, cuando ya todos la dan por amortizada, no descubre, lo sabía, pero pone sobre la mesa el hecho de que hay otras cosas en la vida que merece la pena vivir, ¿no? Es una novela preciosa. Una película, una serie. Bueno, ya no sé si está antes la vida de Brian, pero otra. Queremos saber otra que te guste. Bueno, mira, una serie que yo me gusta muchísimo porque me río tanto con ellos que a veces hasta lloro de la risa, que es Big Bang, de Big Bang Theory, Theory. que bueno, es Bueno, este humor eso es humor inteligente inteligente y ácido, es maravilloso sobre y la necesario. ¿no? Sobre los científicos y sobre la ciencia. Y bueno, es que los adoro, sobre todo las primeras temporadas. Las últimas me parecen más flojas, pero si alguien no lo ha visto o lo ha visto y ya no se acuerda, que lo vuelva a ver porque Yo es soy que... muy fan de Sheldon, ¡Ay! pero es inevitable porque este señor es un personaje total. ¿Estás segura de que es un personaje? No es un amigo, no lo conoces. Sí, sí, es ¿Crees cierto que que hay mucha gente que conozco de similares características. Sheldon existe? No, yo me río. Mira, me acuerdo un día que en uno de los capítulos que terminó el capítulo y yo seguía en el sofá riéndome y llorando. Estuve como 10 minutos que no podía dejar de reírme y pensé, bueno, benditos sean, ¿no? Porque alguien que Desde consigue luego, esto de ti, esto es desde luego. extraordinario, ¿no? Y luego Un disco, una canción, mira, algo que una, te can- llegue. una canción de Sting, Ajá. no me acuerdo el título exacto, pero es una canción en la que dice All Day Long, durante todo el día ha estado lloviendo y me doy cuenta de lo frágiles que somos. How fragile we are. Pero no recuerdo el título exacto. No sé si es Fragility, puede ser, o me lo estoy inventando, porque me suena que sea Fragility, pero quizás no. Que Pero podría ser un resumen de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? sí, sí. En How esa fragile frase. we are. Pues esto es. Bueno, Ángeles, pues te agradezco muchísimo esta charla. Ha sido un gran estreno porque contigo se va a estrenar esta sección virtual de Gracias. Puertas para Adentro y muy agradecida de tener esta charla de tú a tú porque ha sido muy familiar, muy casera, como a mí me prestan las cosas, que Claro, te debo una presentación oficial cara a cara con beso y abrazo, eso te iba porque a decir. esto no puede ser, ¿eh? Que yo te conozca por Skype. Y pecado cuando estamos diciendo que las tecnologías a veces no nos vienen bien. ¿Eh? Me debes una tonada en el Prado, en el monte y una botellina de sidra, Anabel. Cuando Con quieras. abrazos y besos. Pero en un chigre porque en casa ya estuvimos bastante. Y aparte tenemos que dinamizar el mundo No, hostelero a partir de ahora. sí, tenemos que salir de aquí y pensar mucho en los pequeños negocios e ir Eso, muchísimo a los pequeños negocios y eso sacar es. el Tenemos país que para adelante otra vez echar este entre país todos. para adelante cuando salgamos de esta crisis y eso, ir apoyando al pequeño y mediano comercio, que es lo que hace falta, ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Y Así que que se queda acuerden, pendiente esa tonada, esa sidra y ese abrazo contigo. y que se acuerden de nosotros, porque como decía un mensaje de estos que me llegó el otro día por WhatsApp desde Estados Unidos, desde Inglaterra, no sé, decía, pensamos que los artistas no sirven para nada. ¿Qué sería de nosotros en este momento sin música, libros, películas, arte? Que no se nos olvide. Pues que quede ese interrogante en el aire, esa reflexión para toda la gente y que nos pille dándonos un beso y un abrazo después de este confinamiento, que esperemos no sea mucho más largo. Muchísimas gracias, Ángeles. Un beso muy grande desde Ubieu, Paleón, y que siga yendo todo tan bien y sigas inspirándonos como nos inspiras a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, que me inspiréis vosotros a mí, que también lo necesito. Gracias. Eso es, que haya feedback. Un abrazo y muchísimas gracias, Ángeles.